Buenas, profesor Sebastián y compañeros de Desafío LATAM. A continuación les mostraré mis soluciones para el desafío final del módulo SQL. Este consiste en integridad y modelos de datos. Comenzaré creando una base de datos con el código que muestro en pantalla. Sirve para eliminar si es que existe una base de datos con el nombre desafío 4-Lorenzo-Chacano-124. Luego entraré en la base de datos para realizar las peticiones del desafío. El primer requerimiento es crear tablas acordes al modelo que se muestra en pantalla. Para ello, haremos tres tablas con los nombres de películas, tags y películas-tags. Todas tendrán la columna ID de tipo serial, que significa que se autoincrementará cada vez que se inserte una nueva fila en la tabla. Además, se define como clave primaria de la tabla utilizando la cláusula primary key. Esto asegura que cada registro en la tabla tenga un identificador único. La tabla películas tendrá las columnas nombre de tipo varchar y año de tipo int. La tabla tags tendrá la columna tag de tipo varchar y la tabla películas tags tendrá las columnas película-id y tag-id, que son claves foráneas que se vinculan con las tablas películas y tags respectivamente. Por último, se agregan dos restricciones de clave foránea con las cláusulas add foreign key. La primera restricción relaciona la columna película ID de la tabla películas tags con la columna ID de la tabla películas. La segunda restricción relaciona la columna tag ID de la tabla películas tags con la columna ID de la tabla tags. Estas restricciones aseguran que solo se puedan insertar valores válidos en la tabla películas tags y que se mantenga la integridad referencial entre las tablas. Para el segundo requerimiento, insertamos 5 películas y 5 tags con un insert into y sus tablas y values correspondientes. Para asociar películas con tags, insertamos valores en la tabla película tags de tipo numérico, en base a las columnas película ID y tag ID que fueron anteriormente relacionadas con las tablas películas y tags. Para el tercer requerimiento utilizamos una consulta que selecciona la información de las películas de la tabla película y cuenta la cantidad de tags que están asociados a cada una de ellas a través de la tabla películas tags. En esta consulta utilizamos la cláusula left-join para unir las dos tablas y así incluir en los resultados a todas las películas, incluso aquellas que no tienen tags, para que muestren el valor 0. A continuación, para el cuarto requerimiento, creamos otras tres tablas en base al siguiente modelo. Para ello, hacemos un proceso parecido al anterior para las tablas preguntas, usuarios y respuestas, en la que esta última funciona como enlace entre las dos primeras y en que todas tengan una columna con ID de tipo serial y definida como clave primaria. La tabla preguntas tendrá las columnas pregunta y respuesta correcta, ambas de tipo varchar. La tabla usuarios tendrá las columnas nombre de tipo varchar y edad de tipo int. Y la tabla respuestas tendrá las columnas respuesta de tipo varchar y de tipo int estarán las columnas pregunta ID y usuario ID, que luego se definirán como claves foráneas vinculadas con las tablas preguntas y usuarios por su ID. Para el requerimiento número 5, insertamos datos a las tablas preguntas y usuarios, 5 preguntas con las columnas pregunta y respuesta correcta y 5 usuarios con las columnas nombre y edad. Luego insertamos 5 valores en la tabla de respuestas, cosa que la pregunta 1 esté contestada dos veces correctamente por dos usuarios distintos. En este caso, esto se hace escribiendo exactamente lo mismo que digan el valor respuesta correcta de la tabla de preguntas. Luego insertamos 3 valores para la segunda pregunta, uno que corresponda a una respuesta correcta hecha por un usuario al azar, y 2 valores más que correspondan a respuestas distintas a la respuesta correcta número 2 de la tabla de respuestas, por dos usuarios distintos al anterior. Para el sexto requerimiento, debemos hacer una consulta que cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Para ello, seleccionamos el nombre de los usuarios y hacemos una cuenta por ID de las respuestas. Enlazamos las tres tablas con un inner join, donde la respuesta correcta de la tabla preguntas sea igual a la respuesta de la tabla respuestas, y luego agrupamos y ordenamos en base al nombre de los usuarios. El requerimiento número 7 nos pide que por cada pregunta de la tabla preguntas contemos cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Para ello, primero seleccionamos las columnas pregunta y respuesta correcta de la tabla preguntas y contamos por su ID las respuestas. Para que también considere las preguntas que tuvieron 0 respuestas correctas, utilizaremos un left join, enlazando las tablas preguntas y respuestas para por último agrupar y ordenar la tabla por el ID de las preguntas. El requerimiento número 8 nos pide implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Este código primero elimina la restricción existente llamada respuestas usuario ID fkey de la tabla respuestas, usando el comando alter table y la cláusula drop constraint. Luego se agrega una nueva restricción a la tabla respuestas utilizando el comando after table y la cláusula add constraint.
La nueva restricción se llama Respuestas Usuario ID FK y es una clave foránea que hace referencia al campo ID de la tabla usuarios. Además, se agrega la cláusula onDelete Cascade, lo que significa que si se elimina un registro de la tabla usuarios, todas las respuestas asociadas a ese usuario también serán eliminadas automáticamente. Luego de esta implementación, borramos el usuario con ID 1 para probar lo que sucede. Comprobamos con un select asterisco from usuarios y from respuestas. Con esto comprobamos que el usuario 1 ya no existe. Para el requerimiento número 9, creamos una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto lo logramos con el comando alterTable, que agrega una restricción de verificación check a la tabla de usuarios en la base de datos. La restricción se llama edad mayor a 18 y se asegura de que todos los valores ingresados en la columna edad sean iguales o mayores que 18. Finalmente, el requerimiento número 10 nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único, cosa que el mail que se ingrese a esa tabla no pueda repetirse. Utilizamos nuevamente el comando alterTable para modificar la tabla de usuarios. En este caso, la instrucción addColumn se usa para agregar una nueva columna llamada email a la tabla de usuarios con una restricción unique que asegura que no se puedan insertar dos valores idénticos en la misma columna. La nueva columna será de tipo varchar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.